Y ahora sí estamos con Victoria García, vocera del 8M. ¿Qué tal, Victoria? Muchas gracias por venir. Nada, gracias a ustedes por invitarnos. Oye, primero de todo, ya que es la primera vez que vienes y que se acerca el 8M, ¿de qué estás tú hasta el coño? Uf, pues de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco, al menos yo estoy hasta el coño de tanta violencia, de tanto cuestionamiento y de un poco de todo lo que está pasando. Estamos un poco hartas de eso, al Sí, menos yo. claro, tú estás en la comisión del 8M y quería saber cómo afrontáis este 8M, porque evidentemente llega con un debate feminista importante, con dos leyes que se acaban de aprobar, que los medios de comunicación han dado mucho que hablar. ¿Cómo lo afrontáis desde la comisión? Bueno, nosotras este año lo estamos afrontando con más, creo que más, con más ilusión, de que, no que nunca, pero bueno, con una ilusión renovada en el sentido de que lo que estamos viendo es un enorme desborde, nos recuerda un poco al año 2018, que después de años tan duros, ¿no? Lo que estamos viviendo es asambleas masivas, estamos viendo bienvenidas de compañeras que no habían estado antes, de 40 personas nuevas, Hmm. entonces lo estamos viviendo con mucha ilusión, también evidentemente con mucha necesidad o preocupadas, ¿no? Porque estamos escuchando declaraciones que, bueno, que pensábamos que después de lo que había pasado hace 4 o 5 años no íbamos a volver a escuchar. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿A cuáles te refieres ahora? ¿Ayuso, Vox o otro? Bueno, sobre todo a cuestionamientos, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con la violencia sexual, otra vez cuestionando cuál es el ideal de víctima de agresión sexual, ¿no? ¿Qué se considera por violencia? Si tiene que haber una herida o no. O sea, yo creo que después de lo que habíamos pasado en años anteriores, volver a este cuestionamiento, a este pensar cuál es la víctima para que te crean, esto es Es gravísimo. O sea, terrible. Sí, sí. Oye, y este año no hay huelga convocada tampoco, ¿no? Solo es manifestación de momento. bueno, no hay huelga convocada a la Comunidad de Madrid. Después hay En la, otras sí. compañeras que han decidido convocarla y nos parece genial. Nosotras hemos decidido hacer una manifestación, bueno, pues nosotras decidimos las cosas asambleariamente y porque hemos decidido no utilizar este año la herramienta porque bueno, requiere una serie de esfuerzos que nosotras hemos decidido poner en otro lado. Pero bueno, la herramienta de la huelga siempre está ahí, está en esa caja de materiales que tenemos y no significa que en otros años pues, volvamos a convocar huelga feminista. Hay mucha gente que desde la derecha y de la extrema derecha ha cogido todos estos debates y todas estas polémicas para azuzar un poco al feminismo y llamar a la desmovilización, ¿no? Hay muchos sectores que dicen, no, es que el 8M ya no lo apoya nadie, ya no va a ir nadie. ¿Por qué es importante ir a la Mani el 8M? Bueno, en primer lugar, yo creo que estas cosas, estas declaraciones que hacen pues, desde ciertos sectores o ciertos partidos políticos, no responde más que al miedo que le tienen al movimiento feminista y a la potencia que ha tenido y lo que ha significado las movilizaciones feministas de los últimos años. ¿Por qué ir al 8M? Yo tengo siempre como una anécdota, ¿no? Y cuando siempre nosotros debatimos todo colectivamente y decidimos, bueno, ¿no? ¿Qué ponemos en la pancarta principal? Yo digo, es que deberíamos ir todos los años con la misma porque a veces, o sea, porque nuestros problemas no han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos para ir al 8 de marzo? Pues los mismos que has tenido el año pasado, el anterior y el anterior, porque, amiga, cuando dejen de matarnos, cuando dejemos de sufrir la violencia que sufrimos del sistema patriarcal, pues entonces a lo mejor tenemos que pensarnos por qué ir o no ir al 8 de marzo, pero mientras nuestros problemas no cambien, creo que nuestras motivaciones para ir al 8 de marzo siguen siendo las mismas. Si te digo alguna reivindicación más concreta, bueno, pues a nivel de la Comunidad de Madrid, nada más que hay que ver lo que está pasando con la sanidad, la cuestión de los cuidados, ¿no? Esa relación que hay. Entonces, busca tu motivo para ir, pero probablemente las compañeras que hayan ido, las personas que hayan ido a la manifestación del año 2018, que nosotras decíamos, ¿cuál es tu motivo para la huelga? ¿Cuál es tu huelga? Seguro que no han cambiado prácticamente las mismas Claro. motivaciones, porque sus problemas siguen siendo los mismos, incluso peores, ¿no? Entonces, lo mismo de todos los años. Ojalá haya un año en que no tengamos motivos para ir al 8M. De hecho, a raíz de ese 8M tan fuerte que hubo hace unos años y hacia esa ola feminista, ha surgido también una reacción por parte de cierto sector antifeminista que también está siendo muy fuerte y me imagino que a vosotras también en redes sociales pues también os atacan muchísimo. Bueno, yo creo que era lógico, es decir, cuando pasa lo que pasa en el año 2010, bueno, realmente en el año 2017, ¿no? Porque nosotros siempre lo decimos, formamos parte de un grito global, ¿no? Entonces, esta reacción que hay de los años de 2017, 2018, 2019, bueno, era de esperar
que hubiera sectores que no les gustara lo que estaba pasando, que no les guste que se hayan levantado las alfombras, que se empiezan a llamar violencia a lo que antes nadie quería llamar violencia. Mm, Y bueno, es lógico. Nosotras, con el tema de las redes, bueno, es verdad que recibimos una cierta violencia, pero por suerte, bueno, nosotras tenemos una red muy grande, estamos muy cuidadas, tenemos muchas voceras, entonces son muchas voces y no, digamos que en ese sentido estamos cuidadas y protegidas. A nosotros lo que nos preocupa no es la violencia que podamos recibir pues, por redes sociales, las compis bueno, que llevamos comunicación. A nosotros lo que nos preocupa es que esta reacción mm, tiene consecuencias muy graves. Es decir, claro. en este país hay 80% de mujeres que no denuncian una agresión. Mm, Entonces, cuando hay estas reacciones y hay estos cuestionamientos, eh, a quien nos preocupa es este sector, este número de mujeres enorme. Lo que nos preocupa es que los discursos de odio que están ocurriendo contra las compañeras trans tienen efectos materiales muchísimo más graves de los que nosotras, o un número concreto de compañeras o una asamblea pueda recibir a nivel de redes. El odio, el cuestionamiento de derechos, eso es realmente lo preocupante. mm. Dentro de la comisión ha habido también debate con la ley trans, porque el año pasado hubo otra pequeña, es verdad, manifestación más pequeña dentro del 8M, bueno, una manifestación alternativa en la que iba gente trans excluyente. No sé si este debate también ha habido en la comisión, si ha habido también incluso, pues no sé si gente que se ha ido, gente que pues de repente es trans excluyente y se va de ahí, o no hay tanto debate realmente. Para nosotras, los derechos de las personas trans y de las compas trans nunca han estado en debate ni en cuestión. Es decir, la comisión del 8 de marzo de la Comunidad de Madrid empieza, bueno, tiene precedentes, ¿no? Pero bueno, podemos decir que empieza desde el año 77 y solamente hay que mirar su genealogía, su recorrido histórico para comprobar que las compañeras trans han formado parte del movimiento feminista. Hmm, Entonces, para nosotras nunca ha estado en debate eh, o sea, la sí, cuestión trans. Es cierto que en el año 2018 hay, bueno, una explosión, una potencia que hace que muchísima gente venga a las asambleas y dentro de toda de esta gente que va a la asamblea, pues hay un sector muy pequeño que no está de acuerdo con las personas trans. ¿Qué ocurre? Que en la asamblea se encuentran con compañeras que han formado parte y que claro. siguen formando parte de nuestras asambleas y del movimiento feminista. Y para nosotras esto no es una cuestión de debate, Ujú, porque, es decir, hola, son derechos, ¿no? Perdona que te diga, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, con la ley trans, pues claro que tenemos matices, igual que muchas compañeras, ¿no? Se han quedado fuera, la gente no binaria, eh, se avanzan derechos, pero no se avanzan derechos para todas. mm, Hay que recordar la cuestión de la ley de extranjería, ¿no? La peña migra, la que no llega, pero para nosotras no hay debate en la cuestión trans en el sentido, es decir, para empezar nuestros espacios son seguros y seguro implica que se escuche la voz de todas y las compañeras trans forman parte de la asamblea, o sea, y forman parte del movimiento feminista. No habría movimiento feminista tan potente y tan fuerte como el que estamos viviendo si no hubiera sido por las compañeras trans, pero no en estos últimos años, sino en las últimas décadas. mm. Solamente hay que echar un vistazo a las grandes movilizaciones, no solo en el Estado español, sino en Argentina, en Italia. No, a ver, no estaríamos donde estamos si no fuéramos todas. Totalmente. Te preguntan por aquí, mira, una pregunta muy interesante. Te dicen, ¿qué significa ser vocera? Y también aprovechando esto, ¿cómo os organizáis? No sé, ¿cómo se puede echar una mano si se quiere formar parte de repente de la comisión 8M o si se quiere formar parte del movimiento feminista y ayudar a organizar la manifestación? Bueno, con la primera pregunta, ¿qué significa ser vocera? Ser vocera no es lo mismo que ser portavoz. Mm, Para nosotras, ser vocera es llevar la voz colectiva de la asamblea. Como somos muchas y somos muy diversas, tenemos muchas caras porque tenemos muchas voces, ¿no? Y no significa ser portavoz porque tenemos la imagen, ¿no? De una portavoz mm, como si fuera una única persona que debe reflejar la idea, ¿no? De lo que es la asamblea. Y nosotras trabajamos de forma totalmente contraria. Nosotras decimos, tenemos una voz colectiva que construimos entre todas, entre nuestra diferencia, nuestra diversidad, y esa es nuestra potencia, y lo que tenemos son, pues, un montón de compañeras que somos voceras, ¿no? Que cada año pues, va rotando, va cambiando, y que, bueno, mm. respondemos a estas cuestiones, a estas peticiones, y lo que hacemos es transmitir esa voz colectiva que tiene
que construimos entre todas en las asambleas y los espacios. Sí. Y después, ¿cómo poder participar en la comisión? Yo creo que hay que diferenciar, no es lo mismo participar en la comisión que ser parte del movimiento feminista. El movimiento feminista va muchísimo más allá, por suerte también, ¿no? Mm. De las compis que formamos parte de la comisión, que también cada año va variando porque nuestra vida cambia, y en ese sentido, como también un poco decir, cualquier persona hace feminismo porque el feminismo es mucho más allá, o la cúspide o una pequeña parte, el ir a acudir a una asamblea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder participar de este 8 de marzo? Bueno, pues, principalmente yendo a nuestra manifestación, ¿no? Que sale desde que recuperamos el recorrido tan potente, ¿no? de las huelgas, pues que va de Atocha, pasa por Cibeles y sube hasta Plaza de España. Pero en cualquier persona que haga una praxis feminista, cualquier persona que haga educación feminista, que haga tareas de cuidado, eso es feminismo, ¿no? Y participando en cualquiera de las acciones que se están ya haciendo en los diferentes barrios, en los diferentes pueblos. El Claro. feminismo se hace de muchas maneras. Y te iba a preguntar una cosa que han preguntado por aquí, a ver si lo veo. Espérate un segundito que me lo he perdido por aquí. Eh, mira, te preguntan muy interesante porque, claro, el tema trans siempre provoca mucha polémica, ¿no? Siempre por los chats. Te dicen que de dónde ha salido, ¿no? Pues esos bulos o esos alertas, podríamos llamarlo, de que las leyes trans son dañinas para el colectivo feminista. Porque es verdad que ha habido una intención de enfrentar a las mujeres feministas con el colectivo trans. Yo, personalmente, y creo que una pregunta que también nos hacemos, bueno, una reflexión que nos hacemos muchas compañeras es: ¿cómo puede ser contrario al feminismo el avance de derechos? O sea, no lo sé, ¿no? Creo que es un poco la pregunta que creo que deberíamos hacernos como todo el mundo para reflexionar. Y también como para ser responsables, ¿no? Esta polémica tiene consecuencias para la gente Sí. y genera violencia. No se puede, para mí, hacer esta dicotomía de si las personas trans son una oposición o generan un problema para el movimiento feminista. Es que esto no es cierto. El movimiento feminista es amplio, es diverso, es un movimiento para mejorar la vida de la gente, y desde luego, en ese sentido, no solo las personas trans han formado parte, pero es que no de ahora, es decir, es que cuando yo también he nacido ya estaban las personas trans en el feminismo y han sido nuestras compañeras y son parte de las asambleas y del movimiento feminista que estamos viviendo y que nos está cambiando la vida a todas. Entonces, creo que por una parte hay que ser un poco responsable, ¿no? Con esto de la polémica de si el avance en leyes trans es contraria al movimiento feminista. Creo que hay que ser responsable y desmentir esto porque esto genera Sí. violencia. Una violencia, que seamos sinceras, que mata. O sea, y creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa. Te pregunta un suscriptor por aquí, por el chat, te dice: ¿los hombres podemos ayudar en algo en la movilización del 8M, aunque sea a un lado y sin quitaros voz? ¿Es mejor que no vayamos? La pregunta, ¿no? Que yo creo que te habrán hecho muchas veces muchos compañeros, seguramente. Sí, es una pregunta que nos hacían muchos compañeros, especialmente en la huelga feminista, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer en la huelga, no? Y también pues, había un sector de compañeras que decían: mira, chico, ¿sabes? No estamos para hacer pedagogía de lo que tiene que hacer o no, pero nosotras en ese momento lo que decíamos es: mira, la huelga feminista implica huelga de cuidados, pues encárgate de los cuidados, cocina, tal. Y en la manifestación hay bueno, pues eso es muy grande, hay diferentes bloques, hay un bloque no mixto y después hay un bloque donde puede acudir todo el mundo. Y creo que aquí es importante, la lucha feminista, nosotras ponemos en el centro, queremos visibilizar a quienes, a la gente que más padece, ¿no? La violencia de este sistema. Por ejemplo, quienes vais a reconocer en la pancarta del 8 de marzo van a ser, por ejemplo, a las trabajadoras de hogar y cuidado. Pero el feminismo es un movimiento que cambia la vida de todo el mundo. Sí, sí, sí. De hecho, Entonces, en ese sentido, pues, evidentemente, un hombre cis perfectamente puede acudir a la manifestación sabiendo
cuál es su lugar, ¿no? En el sentido de, bueno, va a ser muy grande y después de la batucada pues hay un espacio muy grande donde pueden acudir, porque el feminismo es una tarea y es una praxis y una forma de estar, de pensar en el mundo que nos atraviesa todo el mundo. Te iba a decir, de hecho, que cuál fue el momento en el que tú, digamos, entraste en el feminismo y cómo te cambió tu visión, porque es verdad que esto ocurre, una vez ya entras y ya no puedes evitar ver las cosas de otra manera y ya no hay marcha atrás ahí. No sé si recuerdas ese momento, si recuerdas más o menos cuándo fue, cómo fue ese acercamiento. Bueno, esto es divertido. Yo empecé en el movimiento feminista, pues probablemente en el año 2011, 2012, un poco quizás más tarde. Y bueno, nosotras, pues sí, al 25N, al 28S, ¿no? Porque, bueno, estaba en ese momento el movimiento estudiantil y sí que es verdad que sentíamos como cuestiones en la asamblea, de cómo la voz de las compañeras tenía mucho menos peso. Para mí, por ejemplo, fue muy, muy importante en esas luchas el papel de las limpiadoras de nuestros centros de estudios, ¿no? Cómo se encerraban con nosotras, cómo nos cuidaban, y una cosa importantísima era de si las trabajadoras de la limpieza, si nuestras limpiadoras no limpian nuestros centros de estudio, o sea, no hay centros de estudio, ¿no? En ese sentido, para mí, esa fue como un poco la vía de acceso al movimiento feminista, por así decirlo, y después el primer gran, movilización que recuerdo era el tema del aborto, ¿no? Cuando hay un señor que se cree con la potestad otra vez de legislar sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y recuerdo este momento porque, bueno, estábamos debatiendo, estábamos en la calle, ¿no? Con chavalas, ¿no? O sea, yo creo que tenía 19 años, no sé, 18, no sé, no me acuerdo más o menos qué edad tenía, y debatía con las compis de, o sea, si tú sales una noche, te ha pasado esto, o bueno, amigas, yo vengo de Andalucía, ¿no? Y bueno, creo que si tú también vienes de Andalucía lo sabrás, ¿no? De Uh -huh. amigas que se han quedado embarazadas con 16 años, ¿no? Y que han sido madres con esa edad. Y por ciertos entornos, pues tampoco han tenido como la mejor información, la posibilidad de elegir. Entonces, bueno, yo lo que recuerdo es que estábamos hablando en una plaza, ¿no? Y debatiendo, ¿no? Sobre lo grave que era que otra vez se volviera a poner en cuestión el tema del aborto. Y recuerdo, pues, un señor diciéndome, sois unas asesinas. Y, o sea, eso fue como el gran primer choque en el movimiento feminista, pero bueno, aquella entrada, yo siempre digo, no son gafas violetas, o sea, es que Sí. te cambia la pupila, ¿sabes? Como de, ojalá yo me pudiera quitar las gafas de vez en cuando y decir, Un descanso. la violencia alrededor, pero no, o sea, esa es una cosa que dices tú, no hay vuelta atrás, no hay punto de No. retorno. Y fíjate qué curioso que hablas del aborto. Y mira que algo hemos avanzado, o por lo menos hemos reconocido cuáles son nuestros problemas y nos hemos unido y hemos hablado y los hemos puesto en común y hemos avanzado en algunos derechos, pero ahora el aborto vuelve a estar otra vez como debate, un debate que ya estaba, bueno, como debate no, como intento de imposición por parte de la extrema derecha, pero algo que ya teníamos tan superado y de repente, años después, lo vuelven a poner sobre la mesa, vuelven a intentar quitar un derecho o limitar un derecho al que ya habíamos conseguido. Es que los derechos de las mujeres, los derechos que consigue el movimiento feminista, el avance, siempre se pone en cuestión. Eso es una cosa que siempre que hay cierta marejada política o ciertos momentos, siempre se pone en cuestión. Es algo que parece, por eso es uno de los motivos también para ir a la manifestación. Sí. Aunque se avance, cuidado de que siempre hay que seguir en esto porque a la mínima de cambio vuelven a ponerlo en cuestión y vuelven a intentar llevarnos hacia atrás. Sí. O sea, el año Es como que 2023, no tuviéramos ningún derecho adquirido, ¿sabes? Es como que están todo el rato se pueden mover. Si es para las mujeres todo el rato, pueden volver a quitártelo o pueden volver a retroceder. La verdad es que no se puede descansar, aquí. y al final yo entiendo que, bueno, pues que las leyes al final se hacen con un debate público y que Mm. siempre son modificables y que siempre tienen que ir hacia adelante. El aborto sigue dentro del Código Penal. Eso no hay que olvidarlo, decir, cuidado, ¿no? Es decir, seguimos avanzando, pero Mm.
queda bastante por hacer, pero lo preocupante es que, no que se cuestione una ley concreta, por así decirlo, porque yo creo que, bueno, siempre se puede matizar y siempre se puede cuestionar. El problema es que se pone en cuestión el cuerpo de las mujeres y la decisión sobre nuestro cuerpo. Es como de, por favor, basta ya, ¿no? Sí. Que al final ya no solamente es el derecho a ser madres o no, sino al final es la capacidad de decidir, la agencia que tenemos, la responsabilidad, bueno, es que si te has quedado embarazada, tal, bueno, ahora la educación feminista, ¿no? También es como, creo que hay que aspirar a, a que haya un sistema educativo que eduque en educación Mm, sexual y afectiva. Y esto también, evidentemente, con todo lo que está pasando con la violencia sexual. Al ujú. final es otra vez un cuestionamiento sobre nuestro deseo, sobre si nos hemos resistido o no. Esto es lo problemático, que se Sí. vuelve siempre a poner en cuestión el cuerpo y la voz de las mujeres. Esto es realmente lo problemático. Oye, y te están preguntando por el chat también porque ha habido mucha polémica durante las últimas horas con el cartel para el 8M que ha hecho el Partido Comunista. No sé si has tenido la ocasión de verlo y de ver el debate también que se ha formado. Pues he visto muy, muy poquito, porque justo esta mañana estaba haciendo una cosa con el ordenador y he tenido un pequeño problema técnico, he tenido que ir corriendo a Ujú. arreglarlo. Sí que he visto algo en las redes. Creo que, bueno, como que ha habido un poco de que han pedido que cambiaran el cartel, porque, bueno, había como, creo que 4 manos, ¿no? Levantando diferentes instrumentos y uno Sí, una fregona. escoba, una fregona, exactamente, sí. Y bueno, curiosamente, ¿no? Quien levantaba el cartel, pues en un plazo, ¿no? Blanco, tal. Bueno, yo creo que evidentemente hay que seguir trabajando Hay que y seguir trabajando. trabajando, sí, Y yo porque creo lo hablábamos aquí, digo, seguramente lo preocupante es que ese cartel ha pasado unos filtros, es decir, que lo han visto varios y han dicho, oye, este cartel está bien. Entonces ahí, y- y la, evidentemente, y la peña que haya diseñado ese cartel, pues bueno, pues que con claro, todo el cariño por que eso. asuman la crítica y que, o sea, que vivimos en un sistema patriarcal racista y que evidentemente han podido, o sea, han podido, yo creo que sí que han cometido violencia, ¿no? Pero yo soy bastante blanquita en ese Sí. sentido y no quiero arrojarme, ser yo quien haga esta crítica, pero creo que el feminismo también creo que nos enseña a, bueno, asumir la crítica, que la crítica es constructiva y espero que lo cambien en ese sentido, Total, porque total. la lucha feminista es antirracista y si tenemos un gran hecho que celebrar de cara al año pasado es que 400.000 mujeres, que se dice pronto, 400.000 mujeres que en este país son trabajadoras de hogar y cuidado, que tenían un régimen especial, no tenían, podías trabajar, en este país podías trabajar toda tu vida y no tener un derecho al paro, no tener una jubilación digna y muchas de esas mujeres son migrantes, son racializadas y desde luego si alguien en este país está alzando ese cartel feminista y son unas referentes y no, también pasa con el campo, ¿no? Es decir, que Mm. hay que mirar esa jornalera que muchas de ellas son migras, vamos, el cartel de la lucha feminista es blanco y hay muchas otras cosas en ese sentido. Es decir, son muchos tonos los que levantan ese cartel y desde luego la gente migrante son unas referentes absolutas. Yo espero bueno, que las críticas siempre son constructivas, yo espero que las Mm. asuman y cambien ese cartel. Sí, desde luego queda mucho por hacer. Muchísimas gracias, Victoria. No sé si quieres lanzar algún mensaje de final o ya o nos vamos ya. Nada, bueno, pues que nos vemos en la Mani, que es de Atocha a Plaza España, que es ese recorrido tan bonito de Mm. las huelgas feministas para que nos vuelvan a escuchar, que estamos muy, muy contentas, que tenemos una potencia y un desborde enorme, que tenemos mucha también necesidad de volver a encontrarnos, y que creo que el feminismo es eso, el feminismo es encontrarnos, es construir en colectivo y que bueno, que ya quedan nada, 6 días, Nada, sí, sí. el 8 a las 7, Atocha, Cibeles, Plaza España. Genial, pues muchas gracias. Nos vemos el 8M. Un abrazo. Nada, a ti, buen Hasta día, chao. luego. Adiós.